Shalom, Ajín, Shalom, Javerín. Bienvenidos sean todos una vez a otro tema libre aquí en los fundamentos de la Torá, amén. No sé si cada uno de ustedes ha escuchado de los cuatro elementos, de los cuatro elementos. En esta ocasión, mis Ajín, estaremos hablando del elemento agua, agua, en un nivel cabalístico y a un nivel sefirótico. Amén, sefirótico. Así que preste atención y si no, usted puede escuchar los audios en las diferentes plataformas que tiene un servidor. Amén. Con ustedes el Aj Yohanan. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Amén. El área es la de Estados Unidos, así que si tiene preguntas, mándenme un mensaje de texto. Amén. También puedo agregarlo a los grupos de WhatsApp si usted gusta. Solamente tiene que mandarme su número de WhatsApp para agregarle a los grupos de WhatsApp. Amén. Pues como le dije, vamos a llevar un tema libre con el elemento agua. En este capítulo, Misajim, hablaremos del elemento agua y cómo este elemento se relaciona con las adicciones. Por eso vamos a estar llevando el elemento agua y las adicciones. El elemento agua y las adicciones. Como el juego, las drogas, el sexo y otras. ¿Ven? Así que eso vamos a estar llevando en este tema libre, amén, del perfil del agua. El elemento agua, mis ajín, es la fuente de vida de cualquier ser vivo. Curiosamente, nuestro cuerpo posee el mismo porcentaje de agua como el que tiene el planeta Tierra, para que se dé una idea. Sin este elemento, Misají, nada crecería y no habría vida. El agua no tiene color, pero puedes teñirla de cualquiera. No tiene forma propia, sino que adopta la del recipiente que la contiene. El agua normalmente, Misajín, se mueve mediante el viento, la gravedad o bombas artificiales. Se transporta y es guiada mediante canales, tuberías, etc. Es decir, es guiada por otros. El agua en forma natural fluye hacia abajo, hacia los lugares bajos, llenando cavidades, huecos y recipientes. El agua es el único elemento, misajín, en la naturaleza que puede presentarse en tres estados: líquido, sólido, que es hielo, y gaseoso, que es el vapor. Así es la persona que posee altas dosis de este elemento, misajín. Tal como el agua es el elemento que da vida, a la persona que posee altas dosis de este elemento le gusta gozar de la vida y sentirse vivo por medio de los placeres, al igual que el agua, que no tiene color ni forma y debe canalizarse. Así es la persona con el elemento agua dominante. Mire, Misaki, no tiene ideas propias ni forma clara de vivir, pues es llevado y guiado por los placeres y por los sentimientos. Y a donde vaya la tendencia social y la adicción de moda, allá irá.
y ese será su color y su forma actual. En su lado positivo, permite a la persona ser muy variable y adaptable. Puede presentarse como líquido y dejarse llevar por la corriente social. En otras ocasiones será sólida, fría y dura. Y a veces simplemente se vaporiza a fin de pasar desapercibida. El agua tiene mucho poder, Misajín. Por un lado, da vida. Por otro, en forma desproporcionada resulta devastadora y destructiva, como las inundaciones, por ejemplo, los tsunamis, etcétera. Así que debe de tenerse bajo control y obtener de ella lo positivo y limitar su lado negativo, lo que conocimos hasta ahora como Hakara Hamido. Mire, Misajín, las personas buscamos los placeres durante nuestra vida. Los disfrutamos, los gozamos y nos proporcionan una vida satisfactoria. Los buscamos en cualquier área de la vida, desde el placer de ver un simple paisaje, una soledad o una soleada playa, escuchar música agradable, la comida, hasta experiencias placenteras más fuertes como el alcohol, las relaciones conyugales, los juegos, etcétera. Sin embargo, Misajín, la realidad es que la persecución del placer desproporcionado, en lugar de darnos vida, nos lleva a la ruina, al caos, la destrucción e incluso la muerte. Esta idea se halla insinuada en un juego de dos palabras. En hebreo es enej y negaj. Onej significa placer, algo que a todos nos agrada. Sin embargo, negaj significa lo malo, lo problemático, de lo que por lógica todos huimos. Es fácil, Misajín, recordar esta palabra, pues se refiere a todo lo negativo. Lo curioso, Misajín, es que estas dos palabras en hebreo se escriben con las mismas letras, oneg, con ayin, nun y gimel, y nega con nun, gimel y ayin. Mire, Misajín, los animales tienen una regla acerca del placer. Lo que es nega, para ellos no es oneg. Es decir, ya que las verduras afectarían la salud de un león y un bistec de carne dañaría a un cordero. Al encontrarse cada uno de ellos con estos alimentos, no sienten ninguna atracción. Les atraen los alimentos que les hacen bien. Simplemente persiguen el oneg y se alejan del nega. En el ser humano, increíblemente, ocurre lo opuesto, Misajín. Cuanto más nega es lo que le atrae, más eneg placer obtiene de ello. Por ejemplo, los alimentos dulces con grandes cantidades de azúcar, el chocolate, las cremas, etcétera. Son muy placenteros, pero contienen nega, lípidos, carbohidratos y demás, y muchas más sustancias nocivas para el organismo y las carnes en general, con mucha grasa, la comida frita, etcétera, etcétera. Las gozas y hasta te chupa los dedos, ¿verdad? Pero contienen nega, que es colesterol, triglicéridos, exceso de proteínas, etcétera. Y ni hablar del gran placer del alcohol, las drogas, las apuestas, la infidelidad,
el dinero sucio. Cuanto más peligroso y prohibido es, más lo deseamos y lo gozamos. En ese momento, Misajín, ignoramos el nega y simplemente gozamos el nej, hasta que llegan las consecuencias negativas y la vida pasa la factura. Una pregunta: ¿cómo podemos tener en la vida onej sin nega? La respuesta la insinuó Elohim en las letras de estas dos palabras, que se escriben de esta manera con las mismas letras, pero con una sola diferencia: la ubicación de la letra ayin. En la palabra oneg está al principio de la palabra y en nega está al final. Ayin en hebreo significa también ojo, para enseñarnos que aquel que abre el ojo para medir, limitar y controlar los placeres, previendo las consecuencias de sus actos, misajín, y manteniendo las riendas del control en la mano, tendrá una vida llena de placer y onej. Pero quien cierra el ojo y simplemente disfruta y goza desproporcionadamente, perdiendo el control de sí, al final, cuando llegue la factura, abrirá el ayin, el ojo. Sin embargo, misajín, ya será tarde porque la nega ya estará instalado. Abramos bien el ojo, misajín, y aprendamos la filosofía del placer para disfrutar de la vida a plenitud. Mire, misajín, lo que vamos a hablar a continuación podría cambiar por completo su visión de los placeres. Además, les dará la fórmula del goce total. El rabino Eliyahu Dessler, gran pensador y filósofo, rompe el esquema que todos tenemos del placer con una simple pregunta: ¿qué es lo que causa al ser humano el sentido del placer? La mayoría contestaríamos: placer es comer, ver un partido de fútbol, beber un juego o un jugo de helado en un día caluroso, ver una película, escuchar a un cantante, entre otros. Sin embargo, Rabbi Dessler rechaza esta respuesta y dice: nada de esto es lo que causa el placer, ya que si el chocolate es lo que nos causa el placer, ¿por qué al terminar de comernos toda una tableta y empezar a comer otra y otra más, ya no lo disfrutamos e incluso puede causarnos vomitar? Si el objeto, misajín, es el que nos causa el placer, ¿no debería de tener un límite? Y agrega: ninguna de estas cosas nos provocan placer. Lo que provoca placer es el vacío, la necesidad, el deseo, el hambre, la carencia. Al llenar el hueco que sentíamos por el chocolate, sentimos placer. Sin embargo, el siguiente bocado no nos resulta tan placentero porque ya no hay ningún vacío. Es una idea revolucionaria, misajín, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, de que los placeres provienen del elemento agua. Esto se entenderá mejor. Mire, el agua necesita un estanque, un recipiente, una vasija para estar dentro de él. Si llenamos un vaso pequeño con agua y ésta llega al borde, diremos que el vaso está lleno.
Pero si ponemos la misma cantidad de agua en un vaso 3 veces más grande, diremos que hay muy poca agua en él. Es decir, dependiendo del recipiente se evalúa la cantidad de agua. Así ocurre, Misajín, con los placeres. Cuando uno mismo se abre un agujero muy amplio, los placeres tienen que tomarse en cantidad mucho mayor para llegar a sentir el placer de estar lleno. En cambio, Misajín, otro que limitó y controló el tamaño de su vaso con un poco de agua placenteras, ya se sentirá lleno. Por ejemplo, tomemos el hecho de disfrutar del placer de tomar vino. Para unos tomarse una copita mientras comen es un placer muy grande y se levantan de la mesa satisfechos con el buen sabor que tenía el vino. Para otros, que abrieron dentro de sí un hueco de placer demasiado grande, una copa no les da placer, quizás una botella, pues se autoeducaron a pensar que tomar vino sin llegar a emborracharse no es placer. Entonces, misajín, no tendrán otra más que tomar y tomar hasta perder la cabeza. Y solo borrachos se sentirán llenos y satisfechos. Así sucede, misajín, con todos los placeres de la vida. Todos dependen del vacío interior que nosotros mismos nos creamos. ¿Sí? Que nosotros mismos nos creamos. Respecto al estómago, misajín, ¿cuánta comida se necesita para llenarlo y sentirse satisfecho? Pues depende. Si la persona es menuda y delgada, con poca comida ya se sentirá llena. Y si es alguien grande y obeso, necesitará mayor cantidad. Así sucede en la vida con los placeres, misajín. Hay algunos que se controlaron y se dominaron para mantenerse delgados. Y poca cantidad de placer los llena, a diferencia de otros obesos y golosos, cuyos niveles de placer para sentirse satisfechos son tan exagerados que incluso corren peligro, y lo peor es que en caso de escasez de comida, el delgado igual se sentirá satisfecho, ya que con poco le alcanza. Sin embargo, el obeso estará en problemas. Esto se refleja, Misajín, por ejemplo, al hacer un viaje y el único lugar que queda en el avión es hasta atrás y en medio. Y el único hotel disponible es uno de 3 estrellas y el único restaurante que queda abierto es uno muy simple. Con este panorama, Misajín, el hijo de un millonario, digamos que toda su vida respiró lujos y el único lugar en el avión que conocen es en primera clase. Y los hoteles en que se alojó son de 5 estrellas o más. Y los restaurantes en que comió fueron para gourmets. Se sentirá terriblemente mal, ya que estas pocas aguas no alcanzan a llenar el estanque interior que tiene. Sin embargo, misajín, una persona común y corriente se satisfará o afortunada de volar en un avión, de dormir en un hotel y de comer en un restaurante, incluso de esa calidad, ya que representan suficiente agua para llenar su pequeño vaso. ¿Dico? Ay, disculpe que si estoy tosiendo en esta transmisión es porque todavía ando un poco enfermito de salud. Lléveme en sus oraciones para que Boreolán me dé una refuah shelema pronto. Amén.
una restauración completa. En el nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. De igual manera para cada uno de ustedes, Misajín, con ustedes el Yohanan. Ven, continuamos. Mire, Misajín, cuando educamos a nuestros hijos, sin darnos cuenta les estamos abriendo recipientes de placer y el tamaño de estos normalmente dependen de nosotros. Ningún niño nace con placer por el fútbol, la música o la Torá. Nosotros como padres y educadores les abrimos el vaso del apetito por el placer. Por ejemplo, desde chiquito compramos al niño el uniforme de un equipo famoso de fútbol y un balón, ¿verdad? Lo sentamos con nosotros para ver un partido, hacemos que escuche nuestros gritos de emoción, incluso lo llevamos al estadio y luchamos allá para que alcance a tocar al jugador y obtenga un autógrafo. Para este niño, el fútbol será un placer y quizás la música será su mayor aburrimiento. A otros sus padres lo educaron para gozar de instrumentos musicales. Le compraron un piano, una guitarra, un maestro particular le enseñó a dominar el instrumento, le compraron discos musicales, incluso lo llevan a conciertos. En su recámara tiene un gran foto abrazando con el director de una sinfónica. Este niño, Misajín, lo más probable es que goce de la música y tal vez el fútbol no le atraiga. Igual sucede, Misajín, con el niño al que educaron a amar a Elohim, a rezar con concentración, leer la Perashá, estudiar la Torah. Incluso su papá lo lleva a escuchar conferencias y recibir bendiciones de un gran sadik. Le compra libros y hasta uno de ellos está firmado por el mismo rabino, autor del libro. Este niño, Misajín, disfrutará de una vida espiritual, un Shabbat y una clase de Torah. Y quizás la discoteca y la música de rock no le atraigan e incluso le molesten. Y así sucesivamente, Misajín, en todos los casos y en todas las casas. Por lo regular, Misajín, educamos a nuestros hijos a que disfrutar y que no. Y qué cantidad de aguas, que es placer, necesitan para satisfacerse. Y por supuesto, no solamente los padres son quienes abren los estanques de placer, sino también la sociedad, el entorno y la naturaleza individual de cada uno pueden llegar a ofrecer todo un menú de placeres. Sin embargo, Misajín, nos cuesta entender que al darles todo y en mucha cantidad, les abrimos tanto el apetito interior que el día de mañana se les hará difícil disfrutar con menos que eso. Por ejemplo, Misajín, si yo digo a mi hijo, apréndete un tejilín, un salmo de memoria, y te daré un cuadrito del chocolate. Y si lo dices sin ningún error, te daré 2 cuadritos de toda la tableta. Digamos que el niño lo hace y recibe 1 o 2 cuadritos por cada salmo. Si un día sin ningún motivo especial le doy por un pequeño salmo toda la tableta y lo recompenso de la misma manera por los siguientes tejilín. Después de unos días, Misajín, en que ha estado recibiendo toda la tableta, no podré satisfacerlo de nuevo con un solo cuadrito, ya que la porción de la recompensa por aprenderse un salmo creció y al recibir menos, él ya se sentirá vacío y mal pagado. Así que mediten esas palabras.
Este ejemplo, misajín, del chocolate se aplica a todo lo que damos a nuestros hijos, desde la calidad de casa, cuarto, marcas de ropa, viajes, etcétera, etcétera. Cuando se acostumbran a mucho de niños, entonces cuando se casen, si la situación no presenta la cantidad de agua, que es el placer, necesitaría para llenar el gran vaso que adquirieron, sufrirán de mucha sed. Hace tiempo entendí un caso de problemas de pareja en el que ella reclamaba. Aquí estoy leyendo El control de la vida, de Rab Amran Anihar. Es que él no tiene suficiente dinero para llevarme a esquiar 2 veces al año. La verdad, no puede creer lo que escucha. Una pregunta. ¿Acaso vale la pena dar fin a un matrimonio por no esquiar 2 veces al año? Sin embargo, al indagar un poco más, entendí todo. De pequeña, los padres de la mujer la acostumbraron a tener este tipo de placer y la situación económica lo permitía. Y aunque ellos lo hicieron para darle placer, en ella se convirtió en necesidad. Por eso ahora sufre debido a que los lujos de los padres se convirtieron en necesidades de los hijos. Podemos ver gente con casas bonitas, misajín, un coche, trabajo y manutención, familia bonita, y con todo eso van por la vida tristes y con una sensación de vacío, ya que el lujo que vieron en casa del vecino, el auto moderno que maneja el amigo, la riqueza que posee su jefe, abrieron en ellos un vacío tan grande que las aguas que tienen no alcanzan a saciarlo. Por eso, misajín, por eso la Torá dijo, no codiciarás ni desearás lo que tiene el otro, tu prójimo, en Devarim 5:18. Y ahora entendemos, misajín, la filosofía del por qué, al desear y codiciar tanto, abres en ti un vacío tan grande que lo que te toca tener y vivir no te llena. Y por tanto no te alegra y vives amargado sin disfrutar de lo que tienes. Así que aprendamos a disfrutar lo que tenemos, misajín. Mire, misajín, este concepto lleva a una ramificación muy delicada, que es la infidelidad. Cuestionémonos. ¿Acaso es posible que vivas siempre con la misma pareja y que ésta te proporcione placer y llene tu vaso sin llegar a hartarte o aburrirte de ella? Mediten esa pregunta. La respuesta es, depende. Si vas a lugares de tentación o ves imágenes o películas sugestivas, codicias y deseas a la esposa de tu prójimo, o te llenas de fantasías prohibidas, todo eso abre en ti un hueco tan grande que de seguro tu pareja no podrá llenarte. Y lamentablemente buscarás y pastarás en campos ajenos para conseguir más agua que te sacien. Mire, misajín, si vivimos de acuerdo con la recomendación del Todopoderoso de Boreolán, Elohim, en la Torá, cuidando nuestros ojos,
no yendo a lugares de tentación, ni mixtos, no viendo cierto tipo de películas, guardando el recato y no deseando o codiciando nada ni nadie, lograremos controlar el tamaño del vaso y nuestra pareja seguro nos va a llenar. Y si agregamos el poderoso ingrediente de la Torah, el de la ley de la pureza familiar, por medio de la abstención de relaciones conyugales durante algunos días del mes, creamos en nosotros un vacío y un deseo, el cual se llena y se desborda en el día de la Tevila. Así es con todos los placeres de la vida, misajín. Controlando el tamaño de las expectativas, el placer es mayor. Ahora entenderemos cuál es la problemática de los jóvenes en la actualidad, misajín. Se sienten tan vacíos porque hay dentro de ellos agujeros negros, como los que se encuentran en el espacio. Y estos les provocan que quieren tragarse al mundo. Y a pesar de tantos placeres que obtienen, nada los llena. Y lo peor es que mientras buscan el placer, incrementan las dosis, la cantidad y la frecuencia. Convierten todos esos placeres en adicción y necesidad. Y ya no les proporcionan placeres y las aguas que en cantidades mesuradas normalmente les dan vida, se convierten en una inundación y en un círculo vicioso, como un remolino en el cual terminan ahogados. Como señalamos, misajín, hasta ahora, cuando un elemento sale de proporción y nos causa daño, debemos irnos al otro extremo por un tiempo para poder después dominarlo. Es decir, llevar a cabo lo que se denomina en hebreo Teshuvah Hamishkal. Solo hay que saber algo muy importante, misajín. Secar el manantial por un tiempo debe hacerse con cuidado, orientación y un plan adecuado. Un plan adecuado. De lo contrario, es como un resorte que, al comprimirlo demasiado, se desata sin control. Como en el caso de Noaj, que estuvo encerrado en el arca durante un año alejado de los placeres. Cuando salió de ella, él mismo se emborrachó y su hijo cometió un acto obsceno e inmoral. El secreto para no desatarnos sin control, misajín, está en nuestra mente, elevar nuestra conciencia. Si no haces nada, te estancas. Y si haces mucho, así que mediten esa palabra, está en nuestra mente, misajín, la cual en ese periodo de sequía tiene que reflexionar, analizar y ver lo negativo y la mala situación a la que llegó debido a la inundación de las aguas placenteras. Prácticamente todo reside en la diferencia entre aguantarse y controlarse. Aguantarse significa lo quiero, pero no puedo. Y controlarse consiste en no lo quiero, ya que es dañino para mí. Mire, mensaje, la diferencia será notable cuando ya no haya control. El que se aguantó porque no pudo, ahora puede y quizás vuelva a caer. Y que el que entendió a plenitud
con su mente y logró dominarse, también sin ser controlado, se cuidará. Por ejemplo, un fumador o un bebedor cuya esposa lo amenaza con que si vuelve a su vicio, se divorciará de él. A fin de conservar su matrimonio y no provocar el enojo de su pareja, decide no fumar o tomar. Esta persona puede catalogarse como alguien que se aguanta, pero no se controla y a la primera oportunidad que tenga, cuando ella no esté o él salga de viaje, volverá a hacerlo. Sin embargo, Misajín, y a raíz de la petición de ella tomó cursos y asistió a pláticas donde le explican lo dañino que es y las consecuencias negativas a que le puede llevar su adicción, entonces podrá adquirir el control de la situación y, bajo cualquier circunstancia, no volverá a caer. Mire, Misajín, aunque los deseos lleguen a tener complicaciones, debemos saber que nadie puede vivir sin deseos, con un manantial prácticamente seco, ya que una vida de abstención de todo tipo de placer no es vida, e incluso está prohibido por la Torá. Pues el que no tiene deseos de ganar dinero nunca saldrá a trabajar ni tendrá aspiraciones para lograr una vida mejor. De la misma manera que quien no tiene deseos de honor nunca se desarrollará públicamente ni será una persona exitosa. Todos los deseos son necesarios, solamente que deben ser controlados y mantenidos en equilibrio. Se relata en la Gemara Misajín que durante la época del segundo templo, al ver nuestros sabios que el deseo sexual en el pueblo había alcanzado niveles desproporcionados, se congregaron para realizar un ritual de rezo muy profundo, mediante el cual podían opacar ese deseo. El resultado, Misajín, fue que durante 3 días ninguna gallina puso huevos. Es decir, redujeron tanto el deseo sexual que ya no hubo ningún contacto físico, ni entre animales. Con esto comprendieron que este deseo es necesario, pues sin él se evita la llegada de futuras generaciones, por lo que anularon lo hecho y dejaron que el mundo siguiera su rumbo. Con esto los sabios, Misajín, nos demostraron la problemática de los extremos. Ninguno de ellos sirve para la vida. Además, en el tratado del Ta'anín 11a, la Gemara trae la opinión del gran rabino Shemuel, una persona que ayuna mucho. Por esta abstención se le considera pecador. Basa esta declaración en lo que dijo el gran Tanaj Rabí Eliezer, el nazareo, es decir, el que ha jurado abstenerse de muchos placeres, por ejemplo, no tomar vino y abandonar su belleza, al dejarse crecer el cabello y la barba, etc. Al finalizar la fecha, Misajín de su voto traía un sacrificio. Y dice la Torá: con este sacrificio se le perdonará el pecado que cometió con su alma. Pregunta Rabí Eleazar: ¿qué pecado cometió el nazareo? Y responde: afligió su alma al no disfrutar de placeres permitidos. Este relato, Misajín, nos hace entender la visión del judaísmo. No vivas con tu manantial seco ni desbordado.
Goza del vino, pero con control. Disfruta de una relación, pero solo con tu pareja. Y en los tiempos permitidos. Disfruta del dinero, pero solo el que hayas obtenido honestamente. Y así sucesivamente en cada placer que Boreolán implantó en el mundo. Mientras tengas el control, lo disfrutarás. Sin embargo, ten cuidado con los placeres que te absorben, ya que dejarás de ser rey y serás esclavo de ellos. Cuentan que durante una de sus campañas militares, Napoleón Bonaparte dormía en el campo rodeado de sus soldados. De repente, a mitad de la noche, una terrible sed lo despertó y dio inicio a una lucha interna en él. Estoy cansado. No tengo fuerzas para ir hasta el manantial para beber. Pero no puede ser que el cansancio domine a Napoleón. Pensó así que se levantó para ir a beber. Entonces se dijo, no puede ser que un vaso de agua venza a Napoleón y le quite el placer de dormir. Por tanto, regresó a la cama. Sin embargo, se cuestionó, ¿no será que de nuevo me ha conquistado la flojera? Y así sucesivamente batalló una y otra vez consigo mismo. ¿Quién lo estaba venciendo? Al final, decidió levantarse, ir hasta el manantial, no beber y regresar a dormir, y se dijo, no me ganó la flojera ni la sed. Sin embargo, yo creo que en realidad lo único que le ganó fue el orgullo. Mire, Misajín, nunca debemos ser tan duros con nosotros mismos, ni tan controlados. Hay personas, Misajín, que viven en el puro placer y otras que buscan el placer puro. Cuando Boreolán creó el mundo, dice uno de los primeros versos de la Toraj, que todo estaba lleno de agua. Y posteriormente, Boreolán separó entre las aguas terrenales y las aguas celestiales. En la dimensión del remés, esto tiene un significado maravilloso, tomando en cuenta lo que dijo Rabí Jaim Vital respecto a que el elemento agua se encarga de los placeres. Boreolán, Misajín, creó un mundo lleno de aguas, es decir, lleno de placer, pero los separó en placeres terrenales y celestiales. La persona tiene libre albedrío de decidir qué clase de aguas la llenarán, Misajín. ¿Con qué fuente de agua regará su jardín de vida? Medite en esas palabras, Misajín. Por ejemplo, puedes llenar tu vida de puros placeres terrenales. Comer, dormir, viajar, gastar, comprar, etc. Pero debes de saber que hay otra fuente de agua y si abres un vacío en ti para tomarle gusto, te permitirá disfrutar de conceptos de Torah, de cumplimiento de misbot, de ayudar al prójimo y al necesitado, llenarte de emunaj y de ahavá, aboreolán y muchas cosas más. Sin embargo, Misajín, debes de saber que hay una diferencia entre las dos fuentes de placer. La terrenal es fácil y resulta casi natural aficionarse y enamorarse de ella, mientras que para obtener la fuente celestial debes de hacer un esfuerzo, abrirte a ella, probarla, saborearla, tomarle gusto y poco a poco ir disfrutando de ella.
Unas aguas están abajo y otras están arriba. Para llegar abajo solo debes de caer y dejarte llevar. Ponga atención. Pero para llegar arriba se requiere escalar, realizar una fuerza y un esfuerzo. El resultado vale la pena, Misajín, ya que no hay nada más dulce, saludable y placentero que las aguas celestiales. Por eso, Misajín, algunas personas te dirán que para ellos el día de Shabbat es el más placentero de la semana, por el hecho de convivir con la familia, ir juntos al templo, sentarse a la mesa de Shabbat, con manjares y cánticos y reflexión sobre la parasha, gozar de clases de Torah y reunirse en la sinagoga con los amigos de la comunidad, a pesar de que en ese día no pueden manejar el auto, usar el elevador, cocinar, encender la televisión, ir de compras y ni siquiera hablar por celular. Nada de eso les afecta, porque aprendieron a no necesitarlo en ese día. No tiene ni siquiera un agujero para esas aguas y abren uno ese día para las aguas celestiales y espirituales. Y para otros, y para otros, ese modo de vivir, el Shabbat, parece un arresto domiciliario, lleno de aburrimiento y fastidio. Recordemos que en muchas ocasiones la Toraj se compara con el agua y la condición imprescindible para estudiarla es tener sed, ya que a una persona que no ha creado dentro de sí un vacío y una sed por obtener información celestial y espiritual, cualquier clase de Torah le aburre. Pero ¿quién cumple lo dicho en la Mishnah de Pirkei Avot, los dichos de nuestros Aboteinu, en 1.4, que dice: bebe con sed las palabras de Torah? O como dijo el rey David en el Tejilín 42.3, mi alma está sedienta de Elohim, es el que la disfruta. Por ello, la Torah se entregó justamente en el lugar en que más se sufre la sed, el desierto. Y cada gota de agua que caiga en él rápidamente se absorberá en sus ardientes arenas. De la misma manera hay que sentirnos con las aguas celestiales, Misajín. Repito, lo que afirma el Rab Dessler, nada causa placer, ni siquiera el Shabbat, la Torah o los mismos. Todo depende de la clase de sed con que te educaste. Boreolam nada más te ofrece un mundo de placeres, lleno de agua, y te invita a combinar y llenar tu estanque con aguas terrenales y celestiales, dependiendo del momento y las circunstancias, mi ajot. Como hemos aclarado ya, el judaísmo te invita a disfrutar de ambas aguas. El ejemplo típico son los días de festividad y el Shabbat, en los que se combinan las aguas terrenales como exquisitas comidas, un gran lejain con un buen vino, la reunión familiar, amigos e invitados, risas, alegría, etc. Y las aguas celestiales como los rezos, los rituales, las bendiciones y las palabras de Torah, llenas de reflexión y enseñanzas, Misajín. Curiosamente, Misajín, el valor numérico de la palabra agua en hebreo suma 90. Y si unimos las aguas terrenales y celestiales dos veces, agua, obtenemos 180. El mismo valor numérico que las palabras midá, nejoná, medidas correctas,
simbolizando así que el secreto en la vida es saber juntar estas dos aguas en sus medidas correctas para poseer Colsen to bella fe, todo lo bueno y lo bello en la vida. Frase que también suma 180. Conclusión, misajín. En nuestras manos está el tamaño del vaso y la elección de con qué aguas llenarlo. Parece ilógico, pero así es, misajín. Tú decides de qué disfrutar la vida y cuál es la cantidad que dejará satisfecho. Esta frase, misajín, vale oro porque nos deja el control del placer en nuestras manos. Recuerden que Boreolam es un caballero que nos depositó el libre albedrío a cada ser humano para que decidas qué quieres, a dónde quieres ir, a quién le quieres servir. Mire, misajín, no nos eduquemos para disfrutar de cosas dañinas. No nos abramos el apetito por cosas prohibidas. No busquemos llenar el vaso con agua sucia, porque el día de mañana lo lamentaremos. Controlemos el tamaño del vaso, misajín. Primeramente de nuestros hijos, que nacieron sin vaso, y nosotros somos quienes se lo formamos. Ayudémosles a disfrutar mucho y siempre acostumbrándolos a una vida humilde. Y aunque tengamos mucho para darles, nadie nos garantiza que el día de mañana ellos podrán tenerlo. Entre las categorías de pobreza se hallan el aní, el pobre, el dal, el que vive en extrema pobreza. Y el más pobre de todos es el eibón, evión, que es el rico que se vuelve pobre. El evión, el rico que se vuelve pobre. El agujero de este último es tan grande que en esta situación de pobreza sufre mucho más que un pobre. Así que no hay cómo educar a los hijos dándoles de menos a más para ir ascendiendo paulatinamente, con pasos pequeños mismos que causarán cada vez mayor placer. Usemos como por ejemplo de vida placentera los siguientes casos. Digamos que a dos personas se les decreta vivir un nivel económico de clase media, pero una llega a ese nivel después de unos años de pobreza y la otra llega después de años de vivir como multimillonario. La misma situación de clase media que tendrán las dos, a la primera la llenará de regocijo, placer y alegría, y a la otra de amargura, lágrimas, tristeza y depresión. Así que no importa cuántos lujos des a tus hijos, mientras sean controlados y medidos, y los aumentes y mejores, siempre lograrás darles alegría, cosa que no podrás hacer cuando les des todo hoy y mañana menos. Estamos en el elemento agua. Mire, misajín, todo depende del agujero. Y en cuanto a nosotros, que no somos niños, y ya cada uno tiene su gran vaso, debemos de saber que nos conviene usar el ejemplo del estómago del obeso, que necesita muchísima comida para llenarlo. Si quiere dejar de depender de tanta cantidad para satisfacerse, empieza una dieta y poco a poco va adelgazando y necesitando menos. En casos remotos, incluso necesitará operarse para reducir el tamaño del vaso.
y disfrutar así el día de mañana de porciones normales de comida, aún ayunando a eso. Le aconsejaríamos que a partir de hoy ingiera comida sana, nutritiva, con vitaminas y minerales, no un tipo de alimentación que vuelva a abrirle un gran agujero que perjudique su salud. Así es como debemos educarnos para gozar de las aguas celestiales, misajín, y puras que nos dan placer sano. Bueno, para nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra sociedad. Y por supuesto, nos proporcionan la vida y también la visa para los grandes placeres del mundo venidero. Uno debe de cuestionarse, misajín, de los placeres que persigo en la vida. ¿Soy rey de ellos? ¿Los domino y los controlo, disfrutándolos en la proporción que quiero y cuando yo quiero? ¿O simplemente me convertí en su súbdito? En otras palabras, misajín, yo llamo al placer para que venga o el placer me llama y me atrapa. Una pregunta. Cuestionémonos frecuentemente. ¿Cuánto dinero gastamos en perseguir los placeres, misajín? ¿Vale la pena? ¿Qué placeres dañan nuestra salud por los que hoy o mañana pagamos o pagaremos las consecuencias? Como dicen por ahí, hasta los 40 años uno gasta su salud para obtener dinero. A partir de los 40, uno gasta su dinero por la salud. Pensemos, ¿cuántos de estos placeres que tanto perseguimos afectaron nuestra familia, nuestra vida en pareja, la shalom en nuestro hogar o la educación de nuestros hijos? Y más que todo, la imagen que les dejaremos como legado para el día de mañana. Reflexionemos. ¿Cuántos de estos deseos fueron prohibidos y nos llevaron a transgredir nuestra sagrada ley, factura que terminaremos pagando en el mundo por venir? Interroguémonos. ¿Cuántos de esos deseos prohibidos nos impidieron disfrutar de muchos placeres permitidos, como nuestra pareja, hijos, hogar, la mesa de Shabbat, y nos hicieron perder nuestros principios y valores? Esto y estropeando la pureza de nuestra alma. ¿Cuántas aguas sucias mancharon nuestro vaso y lo peor, le quitaron el sabor a las aguas celestiales? No olviden cuál es la fuente de los placeres terrenales, misajín. La miel, que es la máxima dulzura, proviene del vómito de las abejas. Ponga atención y medite ahí. La seda, la seda con la que se produce una tela de la mejor calidad, proviene de la saliva del gusano. El perfume, que es la más aromática esencia, proviene de la orina de liebres y el sudor de animales. El placer carnal se realiza a través de un conducto por el cual se eliminan desechos internos. Incluso el petróleo, que es llamado oro negro, proviene de toda la basura orgánica acumulada a lo largo de muchos años. Sin embargo, misajín, así actuamos en este mundo. Perseguimos vómitos y saliva
y gozamos del aroma de la orina y conducimos nuestra vida con basura. A todo esto, Misajín, lo llamamos buena vida. Lamentablemente, la miel de la Torá proviene de la boca de Elohim, la vestimenta de seda espiritual que nos envuelve con su esplendorosa aura, el fragante aroma de los misbó, con la relación entre el cuerpo y el alma, el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material, que nos da el combustible. Ese combustible celestial para conducirnos en esta vida. Todo esto lo menospreciamos, Misaji, y no lo deseamos tanto. No lo olvidemos. No lo olvides. La mayoría de las aguas terrenales son saladas y mientras más tomes de ellas, más sed sentirás y no te saciarán. Por el contrario, las aguas que provienen de arriba, como la lluvia, son dulces y te sacian. En la tierra también hay aguas dulces, indicándonos que si hay placeres terrenales permitidos y necesarios, las aguas saladas del océano, cuando se elevan hacia el cielo, se convierten en lluvia de agua dulce para mostrarnos que muchos placeres terrenales, al subliminarlos en un medio para cosas espirituales, se transforman en agua dulce. Relatan que en cierta ocasión llegó un joven millonario a visitar a un rabino que sufría del corazón, por lo que necesitaba estar en cama. El joven entró por primera vez a la casa del rabino para pedir de él una bendición, y al ver la pobreza y la humildad en que vivía, le preguntó: Rabino, ¿no tiene televisión? ¿No ve películas? ¿No tiene internet? No, contestó el rabino. ¿Cómo puede vivir así? No tiene jacuzzi, camas grandes, colchón ortopédico, ventanas a control remoto. ¿Cómo puede vivir así? El rabino no contestó. Simplemente cambió de tema y habló de su salud, de lo que le había dicho el doctor. Y antes de que el joven se despidiera, el rabino tomó una de las pastillas recetadas para su corazón y le preguntó: ¿Tienes esta pastilla en tu casa? No, contestó el joven. ¿Y este medicamento para controlar la presión arterial? No, tampoco. ¿Cómo puedes tú vivir sin esto? Rabino, es que no lo necesito. No estoy enfermo. Pues yo tampoco necesito nada de lo que tú mencionaste. Lleno el vaso de mi vida con otras aguas. ¿Te da cuenta? El rabino llenaba el vaso de la tentación, de los placeres, con las aguas de la Torah, lo que proviene, lo que viene de los shamaín. Mire, misajín, el agua hace alusión a la bondad, ya que al igual que el agua corre de los lugares elevados, como las nubes, las montañas, etcétera, hacia los lugares bajos, como la tierra, los valles. Así la caridad, la misericordia y el hecho de ayudar provienen normalmente de arriba hacia abajo, misajín. Es decir, del pudiente al necesitado. Desde allí el inicio de la creación, misajín. El creador, Boreolan, dividió todo en dos: la parte que da y la parte que recibe. El sol da y la luna recibe, el rico y el pobre, el maestro y el alumno, los padres y los hijos, el cielo y la tierra, etcétera, etcétera.
Nuestra naturaleza, misajín, es el egoísmo. Nacemos para recibir. Vivimos buscando placeres y normalmente al encontrarnos con otro ser humano, lo primero que pensamos es a ver qué beneficio tengo de este. Desde esa buena compañía, amistad, alegría, palanca, enseñanza, etcétera, todo lo cual es opuesto a lo que el Creador, ¿sí?, que solo da y da desde la vida a cada criatura y su manutención necesaria en las cadenas alimenticias, hasta el bien a cada ser, tanto terrenal como celestial. Sin embargo, misajín, la Torá y las enseñanzas de nuestros sabios nos invitan a romper nuestra naturaleza y parecernos a Él. A ser personas de dar, pues, al hacerlo, adoptamos su imagen. Cuando somos unas personas dadoras, cuando practicamos la sedaká, nos adoptamos su imagen y semejanza, lo que nos lleva a una mayor cercanía y apego a Él. La historia de la humanidad, misajín, comienza con seres egoístas. Por ejemplo, Java, al comer de la fruta prohibida, inmediatamente se dio cuenta de que fue seducida y engañada. Y por lógica, no tendría por qué llevar la fruta a su esposo Adán y seducirlo para que también él la comiera. Nuestros sabios explican que el motivo que la llevó a hacer esto fue el egoísmo, ya que pensó, ¿por qué yo seré castigada y él no? O en el caso de Caín, quien asesinó a su hermano Jebel para obtener más de lo que tenía. Como explican nuestros sabios, Caín perdón, Tikkun. Caín envidió la esposa de Jebel y por obtenerla lo mató. Incluso Noaj actuó con egoísmo, pues al saber que él y su familia se salvarían del diluvio, no veló ni se preocupó por los demás a fin de lograr el perdón y la salvación para ellos. Mire, misajín, la Torá sigue con la historia del rey Nimrod, el primer dictador que lo único que quería era obtener honores y súbditos, bienes y poder a cuenta del pueblo. Y el peor ejemplo de egoísmo se refleja en el capítulo que habla sobre la gente de Sodoma y Gomorra, quienes prohibían a los pobres entrar a la ciudad y mataban al que daba caridad. Lo que importaba era tomar y acumular más y más sin dar nada a nadie. En este panorama caótico, misajín, en el que lo único que importaba a todos era recibir, llega al mundo un ser humano diferente. Abraham vino y empieza un sistema de altruismo, abriendo su casa para dar a todos los necesitados comida, bebida y refugio. Da de su tiempo para sanar a los enfermos. Comparte su conocimiento con los ignorantes y con los equivocados. Y todo esto de forma gratuita. Por ello, en la Kabbalah, misajín, Abraham vino simboliza la mano derecha, la mano de la bondad, la mano con la que debemos darse de acá. Y también representa el elemento agua, el cual baja de los lugares elevados a los bajos para dar vida, como la sedacá, que va de los pudientes a los necesitados, dándoles mejor posibilidad de vida.
Es por esa actitud, Misajín, que Boreolán lo elige y lo nombra el fundador del pueblo elegido. Como dice Boreolán en el versículo de Bereshit 18:19, sé que él ordenará a todos sus descendientes que vendrán detrás de él, que cuiden el camino del Creador, haciendo la bondad y la justicia. La palabra justicia, misajín, y el concepto que contienen se aclararán más adelante. Analizando bien este verso, misajín, podríamos subrayar las palabras el camino de Boreolam, lo que significa el camino de dar, porque Él es dador. Eso es lo que quiere Boreolam, misajín, que seamos y que transmitamos a nuestros hijos para que también lo sean. No solo buscar placeres en la vida, sino también darlos. Metafóricamente sería como levantarse por la mañana con un cántaro lleno de agua dulce y refrescante y buscar a quien servirle de esa agua placentera y sacarle una sonrisa. Y la lista de clientes es bien larga, misaji. Alegra al Creador con el rezo del amanecer. A tu pareja con una sonrisa y un elogio. A tus padres que ven la buena persona en la que te has convertido. Al portero de tu edificio, a quien saludas amablemente. A cada uno de tus amigos, ya sea por medio de una palabra de Toraj, un chiste, una buena noticia. A la gente con la que te cruzas en el día, saludándola con una sonrisa cálida. E incluso a tus seres queridos que ya están en el mundo venidero, con un acto que eleve sus almas, llenándolos de gran alegría y honor. Y ni hablar del pobre, del necesitado, o simplemente de alguien que requiere de un consejo, un abrazo, una compañía. Como dije, misajín, la lista es larga. Solo hay que querer ser una persona que da y no únicamente que recibe, usando el elemento agua del cual todos estamos formados. Quizás por eso Boreolán nos hizo con un cuerpo que por una parte es un recipiente para recibir y por la otra nos crió con un 75% de agua en el cuerpo para enseñarnos que lo que espera de nosotros es que demos y no solo que recibamos. Mire, misajín, en el libro de Imre Shefer del rabino Shemuel Pinjas, dice que este concepto fue insinuado por el Creador en el mapa de la tierra de Israel, ya que en el norte hay una montaña llamada Hermón, que está cubierta de nieve y de ella bajan varios ríos, que se concentran en el primer lago llamado Kinneret, con forma de corazón, cuyas aguas son dulces y ricas, llenas de vida acuática, y la mayor parte del estado de Israel bebe de esas aguas. Del lado del sur del este lago se abre un canal conocido como el río Jordán, donde las aguas del Kinirén corren hacia abajo hacia el segundo lago, conocido como el Mar Muerto, que tiene un contenido tan alto de sal que no permite la vida en él y nadie puede saciarse con sus aguas. De ahí el agua ya no corre más abajo, se queda estancada. Cabe preguntar, misajín, ¿cómo puede ser que de la misma fuente de agua haya tanta diferencia entre sus dos estanques? Obviamente, misajín, si preguntamos a un geólogo, tendría una explicación. Sin embargo, misajín, como ya sabemos,
Todo en la vida contiene un mensaje para nosotros. El Rab Minhasi explica que el lago Kineré recibe las aguas de arriba y sabe darle agua a quien está abajo. Por eso está lleno de vida y es dulce. Así es la persona de buen corazón, que sabe recibir, pero también sabe dar. Es una persona dulce y llena de vida. Sin embargo, el que solo sabe recibir de arriba y no da a nadie, se comparará al mar muerto, salado y sin vida. Miren, mis usemos el lado positivo del elemento agua que poseemos para ser personas que dan, asemejándonos al Creador, obteniendo de esta manera cercanía a Él, así como su cariño y bendición. Como vimos anteriormente, misajín, también las cosas positivas, por ejemplo, el estudio de la Torá y los rezos, deben tener un control y un límite, ya que la falta de ellos siempre causa daño. En este sentido, misajín, también cuando uno hace una obra de caridad o ayuda a alguien, debe de saber que hay un límite, que al ser rebasado, convierte ese acto en una prohibición. Como dice en el Shulchan Aruch, en las leyes de Sedaká, Yored de A 249:1. Habitualmente uno debe de dar una cantidad básica que es el 10% del dinero que ganó. Para aquellos que dicen que los rabinos no creen en el 10%, ahí está, mire. Y luego acá dice, y lo máximo que puede dar es el 20%. Y agrega el Ramá, y que no dé más de esto para que no llegue a empobrecerse el día de mañana y necesite él mismo ayuda. Perdón. Pues ya sabe, el Shulchan Aruch representa la mesa puesta, que está el Zohar, el Talmud, la Mishnah, pero cuando llegamos al Shulchan Aruch ya no se discute. Cuando llegamos al Shulchan Aruch la mesa está puesta y así se estableció. Así que comencemos con el 10% y si le llega hasta el 20% hasta ahí. No más porque se puede quedar pobre. Mire, misajín, esta ley no se aplica únicamente a la ayuda monetaria, llevándola a la dimensión del remés. Implicaría también en cualquier área de ayuda. Por ejemplo, si queremos ayudar a una persona que padece problemas y traumas del pasado, a pesar de que tengamos toda la disposición para hacerlo, si carecemos de experiencia o de habilidad, esta ayuda podría abrir heridas del pasado en nosotros y perjudicarnos, lo que pudiera provocar que nosotros mismos el día de mañana busquemos ayuda. Otro ejemplo es intentar explicar la Toraj a un ateo, aun cuando la intención sea buena. Debemos medir nuestra capacidad y analizar si estamos preparados para un debate con alguien que quizá termine confundiéndonos y corramos nosotros mismos un peligro. Hay que aclarar que no es porque él tenga la razón, porque no la tiene, sino por nuestra falta de información. Como en el deporte del box, si eres peso pluma, no puedes subir al ring contra un peso pesado. A pesar de tu buena intención, debes retirarte, conocer tu límite y dar paso al peso pesado. En caso de que éste no aparezca, tienes permitido dejar a tu prójimo en su situación equivocada, con todas las consecuencias de esta, con tal de que no arriesgues tu vida. Todo esto, misajín, se aprende de la Guemará
Baba Mexia 72a, que analiza el siguiente caso. Dos hombres caminaban por el desierto y a uno se le acaba el agua y al otro se le queda muy poca. Si la toma, vivirá para cruzar el desierto. Si la comparte, morirán los dos. ¿Qué debe de hacer? La pregunta. Ben Petoraj opinaba que la dividieran entre los dos, aunque ambos mueran, y que uno no vea la muerte del otro. Sin embargo, el gran rabí Akiva opinó en forma contraria y estableció la ley. El dueño del agua, a pesar de la misma de hacer bondad con el necesitado, limitará el agua para sí mismo, velando de esta manera por su vida, ya que en este caso tiene precedencia sobre la del otro. De ahí, Misajín, que el rey Shlomo dijera en Joelé 7:15, vi sadiquín y bondadosos que se perdieron por su justicia y bondad. No seas demasiado justo ni bondadoso, y no te creas muy inteligente, porque te quedarás desolado y vacío. Queriendo decir que perder el control incluso sobre las cosas buenas lleva a la ruina, Misajín. Así también dijo el profeta Amos en el 5:24, vierte como el agua tu justicia y tu bondad. Y cabe preguntar, Misajín, ¿qué tiene que ver aquí la palabra justicia? Con lo explicado anteriormente se entiende, ¿quieres hacer bondad? Primero haz un análisis justo de cuánto tienes que dar y de qué forma lo darás, para que no te perjudique. Como dijo el Creador respecto a Abraham, sé que educará a sus hijos a hacer bondad con justicia. En otras palabras, misajín, bondad controlada. Este concepto lo hallamos en las parejas que conformaron el pueblo de Israel. Nuestros patriarcas y nuestras matriarcas. Abraham Avino era excesivamente bondadoso, pero su esposa Sara era totalmente lo contrario, rígida, dura y con mucho control. La Torá relata que cuando llegaron los tres invitados a la casa de Abraham, le pidió que les preparara comida con harina, la cual es costosa por el esfuerzo de moler bien el trigo. Y Sara dijo que no, que les prepararía sémola, que es más barata. Esta situación es la que refleja exactamente el equilibrio. Uno necesitaba al otro más que todo. La bondad de Abraham requería de un límite, pues si los dos fuesen bondadosos, al invitado que llegara, le darían todos los manjares y los más costosos. Incluso le regalarían la mesa con las sillas y hasta le dejarían la casa para ellos irse a vivir a otro lado. Y si los dos hubieran sido como Sara, quizá ningún invitado habría entrado. La combinación ideal es dar, sí, pero con límite. A esta pareja le nació un hijo llamado Yitzhak, que fue rígido como su mamá. Y como dice el Midrash, muchas de las personas que acercó a Abraham huyeron de la rigidez de Yitzhak. Por ello, Misajín, cuando el mayordomo Eliezer salió a buscar a una mujer ideal para Yitzhak, el requisito que ésta debía de cubrir era poseer una bondad extrema. A la que yo pida un vaso de agua y me conteste, pues daré a ti y a los 10 camellos que traes. Esa será la mujer adecuada para Yitzhak, ya que uno necesitaba del otro.
el abrir su corazón y su mente para ofrecer ayuda a cualquiera, y ella para poner límite y control a su inmensa bondad. A esta pareja le nació el hijo llamado Jacob Avinu, quien refleja el equilibrio entre estos dos extremos. Por ello, en la Kabbalah, Abraham y Rivka se reflejan en la mano derecha, denominada Gesed, e Isaac y Sara en la mano izquierda, denominada Geburah. Pero Jacob se refleja en el tórax, simbolizando el equilibrio entre las dos. Y debido a que su otro nombre fue Israel, se nombró así a su pueblo para simbolizar el camino del medio, el del equilibrio entre el gran deseo de dar, colaborar y ayudar con el análisis de la cantidad, la forma y el tiempo. Y el ejemplo siguiente, Misajín, lo representa. Digamos que te encuentras con uno que cruzó el desierto y se halla en un estado crítico, completamente deshidratado. No porque tengas mucha agua fría le abrirás la boca y se la darás en abundancia y de un solo golpe, pues de esa forma lo matarías. Debes de analizar la situación, medir las cantidades de agua que puede recibir al principio, analizar la forma en que se la irás dando, desde lavar su cara, mojar sus labios, escuchar pequeños sorbos dentro de su boca y así poco a poco hasta saciarlo. Prácticamente podríamos decir que tu control y limitación es lo que le salva la vida. Este concepto, Misajín, y esta enseñanza se aplica a aquellos que les gusta ayudar tanto a los necesitados y ser voluntarios en comités que abandonan y descuidan por esta noble causa su vida matrimonial, su familia, sus negocios y hasta su salud. Algo que al ser descontrolado y sin límites es negativo, dañino y por tanto prohibido. Como dijo el rey Shlomo en Shir Hashirin 1:6, me pidieron que cuidara las viñas de los demás y mi propia viña la he abandonado. Así no debe de ser, Misajín. Una vez más, aprendemos así la regla inquebrantable. Todo, absolutamente todo, debe de tener un control y un límite, incluso las cosas buenas. Hasta aquí le dejo esta reflexión del elemento agua. Si usted es el elemento agua, trabaje con la porción más pequeña, que es el agua dulce. Esa agua dulce que emana de los Shamaín. Como dice en el libro de Josué, Yahoshua, no te apartes de este libro de la Torá, ni a diestra ni a siniestra, para que todo te vaya bien y prosperes. Así que yo le deseo eso. Espere el siguiente capítulo, las adicciones. Y final estaremos terminando con el elemento tierra. Para todos aquellos que son el elemento tierra, esté pendiente para la siguiente transmisión. Active la campanita, dele me gusta y apoye su canal para que pueda llegar a todas las naciones. En nombre de nuestro Melech HaMashiach Yeshua, se le bendice y se le ama. Lejitrao. Shalom.